Bien, ahora comenzamos a grabar el tema de síndrome urémico hemolítico. Ya habíamos dicho en pláticas anteriores que estas enfermedades se les mete como un grupo de anemias hemolíticas microangiopáticas a la PTT, a HELP, a síndrome urémico hemolítico, la coagulación intravascular diseminada, que es como la madre de todas estas enfermedades. Sin embargo, hay que dividirlas, ya que su fisiopatología es diferente en cada una de estas enfermedades, y por eso es que las hemos estado presentando en partes. Entonces, cuando digo síndrome urémico hemolítico, pues por lógica el órgano principalmente afectado pues va a ser el riñón. Así es que esto es una condición. Ya vimos que en coagulación intravascular diseminada, obviamente al haber daño, falla de órgano o multisistémico, también el riñón va a ser afectado. PTT principalmente afecta al cerebro, pero también puede afectar al riñón. Y lo mismo vamos a ver aquí. Aunque el órgano afectado es el riñón, puede afectar el cerebro, por ejemplo, ¿no? U otros órganos como el páncreas, el corazón, el hígado, etcétera. Incluso hasta la piel se puede parecer a estas lesiones que ya vimos, de necrosis distal en los sortejos, es decir, cruzar con otras enfermedades. Así es que es importante conocer esto. Pero hablamos sobre todo de casos graves de síndrome urémico hemolítico, y sobre todo el que la gente llama atípico, ¿no? Que es un pésimo nombre, ya que atípico otra vez no dice nada. Más bien hay que llamarle hereditario, ¿no? Así como vimos en PTT que tengo hereditario y adquirido, en síndrome urémico hemolítico también tengo hereditario y adquirido, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los dos para no hacer tan extenso. Esto es la triada, hablando de síndrome urémico hemolítico. Otra vez tengo agregación de plaquetas, pero noten algo, es principalmente intrarrenal, es decir, en los glomérulos renales, aunque se puedan afectar los capilares periturbales. Pero hablando del síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina de Shiga, generalmente va a ser el glomérulo el afectado, los capilares glomerulares. Obviamente la trombocitopenia por el consumo de esos microtrombos, por eso decimos anemias hemolíticas microangiopáticas, pues a nivel de microvasculatura en estos capilares glomerulares. Y el daño mecánico de los eritrocitos, no, porque luego me ponen que los poiquilocitos. Hemos visto presentaciones de especialistas donde ponen la foto de un degmacito, y los degmacitos son típicos de enfermedades asociadas a defectos enzimáticos como la glucosa fosfato deshidrogenasa. Por ahí la otra vez vi un drepanocito. Entonces, no, el verdadero esquizocito o esquistocito que le dicen también es lo que llamamos daño mecánico del eritrocito al rebanarse en esas mallas de fibrina, como hemos visto ya en los otros videos. Entonces, básicamente, a veces en la imagenología no vemos una pérdida de la relación corteza-médula, sobre todo en los casos leves o moderados, y que hablamos del síndrome urémico clásico, que es al que le deberíamos de llamar adquirido por la toxina de Shiga. Al final diremos otros que son un poco más raros, pero es lo que llamamos síndrome urémico hemolítico. Entonces, como la mayor parte de los glomérulos está en la corteza y algunos paracorticales, intramedulares, más que nada en esta parte que estamos señalando, pues no se van a... Es la parte que se puede ver más necrosada. Entonces, esto hay que tenerlo presente cuando estemos evaluando imágenes del riñón. Aquí vemos la histología del glomérulo. Déjenme cambiar a verde a ver si se nota mejor. Esto que señalo, pues todo esto es el glomérulo. Aquí vemos la cápsula de Baumann, esto planito, este epitelio plano. Incluso se ve cómo cambia a epitelio cúbico aquí, que es el inicio del túbulo contorneado proximal, y justamente esto, fondo blanco, es el espacio urinario. Entonces, donde está lleno de eritrocitos, obviamente son los capilares, y son estos los vasos que se van a tapar con estos mallas de fibrina. Y al taparse de manera aguda, abrupta, entonces va a caer inmediatamente el filtrado glomerular efectivo, y nos vamos, las cifras son muy variables, todo va a depender si es leve, moderado o grave el caso, y nos podemos ir incluso a filtrados glomerulares muy muy bajos de 10 mililitros por minuto, o muy leves en caso del adquirido por la toxina de Shiga. Estos cuadros se autolimitan, así es que un filtrado de 120 o 110 mililitros por minuto puede irse a 90, 80, o sea, todavía funcional, sin que me afecte sobre todo
la acción. Pero esto es un dato importante, ya que al haber una disminución brusca del filtrado glomerular, pues inmediatamente voy a tener en sangre la contraparte, la uremia, la creatinina, la urea elevada, que es lo que me va a hacer el diagnóstico aunado a estos datos clínicos que estamos diciendo de la triada, ¿no? Así es que esto es clásico, aunque toda la literatura siempre hace referencia a niños, no, esto es competencia también de los médicos internistas, ya que obviamente pediatras e internistas generalmente se presenta en niños, pero no es exclusivo, sobre todo si hablamos del atípico o el hereditario, pues uno pensaría que al ser hereditario se presenta en niños, y sí, sí pasa también, pero aquí es un poquito de todo, ¿no? Es decir, el que llamamos clásico o adquirido por la toxina de Shiga suelen ser niños, pero también pasa en adolescentes o a veces adultos. Y lo contrario en el hereditario suelen ser eh, niños o adolescentes, pero más frecuente también debutan en adultos. Se ha documentado las embarazadas con HELP. Muchas se comprobó que más que un HELP común y corriente, en realidad esas pacientes tenían más predisposición al HELP debido a que tenían el síndrome urémico hemolítico atípico, es decir, el hereditario, y que el primer debut, pues es, aunque valga la redundancia, es la lesión. De ahí se desencadena todo después del embarazo. Así es que, como vimos en otras enfermedades que no por ser hereditarias tienen que presentarse en niños, ¿no? Y entonces aquí vemos los núcleos estos de la célula endotelial. Este es un capilar, en algunos se ven eritrocitos y esto es lo que se va a tapar en, en el síndrome urémico hemolítico. Aquí lo vemos con inmunohistoquímica. Este es el núcleo de la célula endotelial. Lo que está en café es el endotelio, es un anticuerpo anti-CD31. Este es el espacio urinario, la cápsula de Bowman y las asas capilares. Todos estos agujeros que se ven blancos aquí son los que se van a llenar de fibrina, ahí se van a consumir plaquetas y ahí se van a rebanar los eritrocitos. Así es que a veces no es tanta la plaquetopenia debido a esto, a que solo se está afectando los capilares glomerulares, pero si el cuadro es más grave, sí podemos tener esta lesión. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver por qué la célula endotelial glomerular es la más predispuesta que otros capilares del cuerpo, ¿no? Aquí vemos más capilares, a veces es de una sola célula endotelial. Recordar que estos están fenestrados en el glomérulo, estos serían los pocitos, y la lámina basal o membrana basal. Y en gris serían las sustancias que se están filtrando, ¿no? Que el riñón no va a diferenciar entre tóxicas y no tóxicas, eso lo hacen los túbulos. El glomérulo generalmente filtra por tamaño y por carga estas partículas, pero si yo tapo esto con fibrina, pues esto va a dejar de funcionar, y por eso es que inmediatamente en 24 a 48 horas vemos una instalación brusca de la lesión renal. Por eso es más una lesión renal aguda, aunque vamos a ver que en el atípico puede haber lesión renal crónica, puesto que son cuadros que se están repitiendo, sobre todo después de infecciones. Ojo, en el que llamamos hereditario o atípico, puedo tener lesión renal crónica, pero por repetidas infecciones de diferente tipo. En cambio, el que llamamos adquirido generalmente va a ser un cuadro gastrointestinal, aunque puede ser neumónico, este, viral es raro, pero generalmente es más bacteriano, y ya saben qué bacterias son las más comunes. Así es que estos datos también son importantes, y tener en mente por qué el paciente de la nada empieza a elevar los niveles de creatinina. Además, aunado al cuadro hematológico de presencia de esquizocitos, plaquetopenia y este cuadro de brusca instalación. Aquí recordándoles, este es parte del glomérulo, la cápsula de Bowman, y acá están los túbulos. Estas son mitocondrias, recuerden, entonces son núcleos de los túbulos, y estos son capilares peritubulares renales. ¿Por qué traigo esta foto y a mucho aumento? Por ejemplo, este es el núcleo de la célula endotelial y todo esto es la célula endotelial. Aquí hay un eritrocito. Entonces, lo que decíamos en los videos de riñón es que la orina es el producto de lo que se filtra, a lo que reabsorbemos. Es decir, esto una vez que se filtró va a pasar a los túbulos, pero los túbulos vuelven a captar lo que sí es útil, como los aminoácidos, la glucosa. Por eso decíamos que los capilares no
pueden discriminar, simplemente filtran, pero los túbulos los reabsorben y sustancias tóxicas que no alcanzaron a filtrarse acá van a salir por un tercer mecanismo más activo de los capilares peritubulares hacia la luz del túbulo para ser eliminadas. Así es que esto se daña en síndrome urémico hemolítico, pero en el que llamo clásico o adquirido o por la toxina de Shiga, que es lo mismo, se dañan más los capilares glomerulares. Sin embargo, en el atípico, el hereditario o asociado a complemento, a proteínas del complemento, se dañan tanto glomerulares como peritubulares. En casos graves se van a dañar los dos en cualquiera, pero la mayor parte, cuando hablamos de la toxina de Shiga, se va a afectar el glomérulo, y cuando hablamos de el atípico o el hereditario se van a afectar ambos, ¿no? Principalmente capilares peritubulares. Es decir, es un daño más extenso a nivel capilar hablando del síndrome urémico hemolítico atípico. Entonces, por eso quiero que veamos aquí esto a gran aumento. Y decíamos un cuadro gastrointestinal. Aquí vemos epitelio colónico, puesto que la mayor parte de las bacterias, hablando del síndrome urémico hemolítico adquirido, o clásico, es lo mismo, van a ser por bacterias enteroadherentes que se van a unir aquí a la superficie de estas células, y muchas de estas serían las bacterias que aquí vemos, ¿no? En primer lugar, no me importan las estadísticas, pero la mayoría van a ser por E. coli. Sin embargo, el nombre pues viene de la toxina de Shiga por la Shigella dysenteriae, que algunos otros bichos que tienen un tipo toxina. Aquí están los serotipos, no me interesa que se los aprendan. Para los del ENARP, que siempre les preguntan este primero, pero en la práctica se ha visto este también. Así es que estas serotipos de E. coli son los que me van a dar en más frecuencia pues la patología que llamamos del adquirido o mediado por la toxina de Shiga, ¿no? El síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina de Shiga, y raramente otros bichos que decíamos que pueden tener una toxina, una Shiga-like toxina, que es, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae. Así es que no por fuerza, porque luego dicen que es precedido de un cuadro diarreico, así es que cuidado, porque hay otros bichos, es decir, puede ser precedido por una neumonía también. Y decíamos que otras infecciones y más raras virales, pero ahí hablamos generalmente del atípico. Pero hablando del clásico, generalmente son bacterianas. Aquí están las principales, recordar estas, y el serotipo principal, y en orden de frecuencia estas. Así es que esto es por la toxina de Shiga. Y aquí está el mecanismo muy rápido para no hacerlo complejo. Déjenme cambiar a rojo. Es decir, esta puede ser una membrana de la célula epitelial del colon o de las células epiteliales del riñón o endotelio del riñón. Así es que son las... ¿Por qué se dañan principalmente este tipo de células? Puesto que estas son las que tienen mayor cantidad de este globócido, esto que vemos en blanco. Estos carbohidratos justo es donde se une la toxina de Shiga. Hay dos tipos, la 1 y la 2, pero se parecen mucho, así es que se van a unir a este que funciona como su receptor, que es un globotriacil ceramida, si recuerdan de los videos de, de las enfermedades de algunas que vimos ya, de enfermedades por atesoramiento, y va a ser endocitada sobre todo la subunidad alfa, y esta es la que va a alterar a nivel intracelular la transcripción y la traducción de proteínas. Por lo tanto, la célula entra en apoptosis y muerte celular. Así es que ya desde aquí vemos, si es el epitelio colónico, va a producir una necrosis multifocal en el colon de estas células epiteliales, y es por eso la diarrea. Pero esto activa la interleucina 8, y ya saben lo que viene después de activar estas interleucinas, ¿no? Que hemos estado repitiendo. Pero si es a nivel del celular endotelial, sobre todo la endotelial glomerular, aunque pueda afectar epitelio de los túbulos, pero me interesa esta. Si yo mato a esta célula, pues inmediatamente abajo de esa, como es un capilar, capilar glomerular, está la lámina basal, y que es muy pegajosa con las plaquetas, y es lo que explica gran parte de eso. Así es que
Muerte de estas células, se expone la lámina basal, además muchas van a secretar estas interleucinas y otra vez volvemos a ver estas principales, TNF, la 1 y la 6, que son las que van a hacer que se sobreexprese el factor tisular y viene la fibrina. Así es que por un lado las plaquetas, por otro la fibrina. Y teniendo trombina, recuerden que activo plaquetas también. Y si esa circulación está lenta, por de ahí que baja el filtrado glomerular bruscamente, pues voy a tener este cuadro trombótico a nivel de microvasculatura. Y va a pasar algo similar a lo que acabamos de ver en PTT. Esta toxina de Shiga aquí que vemos en verde es capaz también de inhibir la función de Adams 13, así es que no nada más va a haber fibrina, sino que el factor de von Willebrand en su forma multimérica ultra larga va a salir tal cual de los cuerpos de Weibel-Palade y como las plaquetas tienen esa glicoproteína 1B, se va a unir a él y se van a pegar las plaquetas entre ellas por el von Willebrand, pero después se va a formar fibrina también, como vimos en PTT. Pero aquí hay otros mecanismos. Así es que esta es otra función que tiene la toxina de Shiga y aunque la proteína ADAMS13 la tenemos en muchos lugares, las células más dañadas ya dijimos que son las del riñón, puesto que hay mayor cantidad de ese globócido y es el receptor. Así es que un cuadro de falla renal, de brusca instalación después de una diarrea, que es lo clásico, una disentería generalmente es una diarrea acuosa que pasa a ser sanguinolenta en los primeros 3 a 5 días y posteriormente viene o se instala el cuadro de lesión renal aguda con los datos de anemia hemolítica microangiopática y el consumo de plaquetas. Así es que estar atento, a veces es una semana después del cuadro diarreico, se han reportado 2 semanas o 3, decíamos son grados leves moderados, ¿verdad? Así es que también va a depender de esto y de la ingesta de la toxina, ¿no? Que recuerden, más bien de la bacteria que va a producir esta proteína, que es lo que llamamos toxina. Es una exotoxina, una verotoxina, que es capaz de dañar esto. Generalmente es por alimentos contaminados, por ahí van a leer que carne contaminada, no, puede ser verdura, puede ser agua, puede ser todo lo que tenga la bacteria, así es que en general hasta piscinas se han documentado, así es que imagínense, tragos de agua en piscinas también pueden tener esto, así es que esto es importante en la clínica, indagar si previamente, cuando yo ya sospecho esto, sobre todo en un niño, si no consumió agua contaminada, leche contaminada, no pasteurizada, etcétera, para no tardarnos, ¿no? Entonces, es lo que viene. Y no me voy a tardar aquí, nada más recordando que esta es la célula endotelial glomerular y las plaquetas que estén pasando por ahí en ese momento, pues se van a activar por la trombina, por los receptores PARS, pero también ya vimos, se va a expresar el factor tisular en la célula endotelial glomerular, que no lo expresaba por esas interleucinas que acabamos de decir, se produce la coagulación, brincamos a las plaquetas y la fibrina ahora está en las plaquetas, así es que en resumen son varios los mecanismos, aquí se los dejo enumerados, este sería el capilar glomerular con su lámina basal, por acá abajo estarían o por acá arriba los podocitos, que no los estamos representando para no hacer más complejo esto, pero quiero que entendamos que este no es cualquier capilar, sino estamos en el glomérulo. Entonces, como número uno, la sobreexpresión del factor tisular y tengo el efecto procoagulante y la formación de estas mallas rojas, ¿no? Que es la fibrina, que brincan a las plaquetas que no tienen factor tisular. También se ha documentado que la toxina de Shiga puede activar leucocitos, plaquetas, pero no es lo principal, puesto que las células ricas en ese globócido son estas células endoteliales. Número 2, inhibe en la superficie de las células endoteliales muchas proteínas anticoagulantes como la trombomodulina. Seguimos hablando del adquirido, por eso está aquí la toxina de Shiga. No nos vayamos a perder porque en el atípico pasa algo parecido. Entonces aquí son proteínas de la anticoagulación, si recuerdan todas esas, pero para no tardar nada más lo vamos a decir muy general, inhiben los factores anticoagulantes. Así es que sumando ya tengo factores procoagulantes y si inhibo a los anticoagulantes, pues ya se explica muy bien la formación de fibrina intravascular
sin que haya un daño importante, pero sí va a haber cierto daño, pues ya dijimos que esta toxina, esta es una célula endotelial retraída, apoptótica, que ya vimos cómo induce su muerte y enseguida al morirse esta célula pues está la lámina basal y estas plaquetas que aquí se ve muy bien su forma biconvexa cambian de forma a la forma de adhesión y se adhieren a través de esa glicoproteína 1B al von Willebrand que está en la lámina basal, que está igual de largo que el intravascular. ¿Por qué está igual? Porque ya vimos la otra opción, que la toxina de Shiga, esta verde, inhibe a la DAMS13, esta proteína azul que está afuera. Ya vimos a detalle esto. Y se secreta el factor de von Willebrand en su forma multimedical. Así es que vean, por todos lados me va a llevar a consumo de plaquetas, puesto que una por el von Willebrand, dos por la fibrina. Estas mallas de fibrina, al ser tan rígidas como el acero, ya dijimos que rebanan eritrocitos al pasar por estos flujos turbulentos y aparte se van a pegar plaquetas, va a haber adhesión, agregación y activación de las mismas por la exposición de la lámina basal porque se produce mucha muerte de células endoteliales. El cuadro es transitorio, muchas veces remite solo, simplemente hay que mantener al paciente con fluidoterapia. A veces hay que restringir un poco los líquidos dependiendo del grado de lesión renal, ¿no? Pero si es leve, simplemente hidratación y control de, obviamente, electrolitos para que no se descompense, aunque eso va de la mano también con el daño de la función renal. En el caso del atípico, el que llamamos hereditario, son demasiadas las mutaciones, así es que solo me voy a limitar a unas cuantas diapositivas, puesto que de cada proteína les podría decir dónde interactúan, pero la intención es que nos quedemos con la idea de que, si recuerdan, esto es el complemento, este es el complejo de ataque de membrana, pero estas son proteínas que llamamos reguladoras y muchas son inhibidoras, como el CFI, por ejemplo, de algunas interacciones, por ejemplo, entre el factor BB con el C3b, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el factor H impide esta unión de manera constante, no crean que en un momento. Así es que por eso decíamos que no confundir el atípico con el clásico. Aquí este no está asociado a la toxina de Shiga. Y no se diga si llegara a darse el caso, pero generalmente esto puede ser una infección X, viral, bacteriana, lo que quieran, donde se activa el complemento de manera normal, no asociado a la toxina de Shiga, y ese complemento está hiperfuncionante porque no tiene reguladores o no tiene inhibidores. Y una vez pasando la infección, a veces el complemento sigue activo y sigue dañando células por este complejo de ataque de membrana. Esto es muy importante diferenciarlo del otro por el tratamiento que vamos a decir al final. Así es que todas estas proteínas, para elenar, lo más que les van a preguntar es el famoso factor H, ¿no? Del complemento. El que le sigue también es el factor H del complemento, pero aquí hablamos de autoanticuerpos. Este es otro dato, por eso le dicen atípico, porque a veces recuerden que a todo lo que no se conocía le decimos atípico, pero hoy ya conocemos que hay un hereditario y un adquirido, así es que ya le deberíamos de cambiar el nombre, ¿no? Pero hay autoanticuerpos contra este mismo factor H, es decir, ahí puede no haber un componente como tal de defecto en la proteína, en el factor H, pero sí autoanticuerpos, así es que ojo con los pacientes lúpicos, también están reportados que son pacientes lúpicos que a pesar de darles bolos de metilprednisolona, de darles pues todo el tratamiento agresivo, no mejoran. Este es un dato muy importante en los pacientes con el síndrome urémico hemolítico atípico. Son pacientes que no mejoran. Si es una embarazada, a pesar de que se hizo la interrupción del embarazo, se pasó a terapia intensiva, se le dio todo el soporte, no mejoran porque hasta ahí, por eso decía, muchos a veces así debutan y por eso no se conocía y por eso mencionaba que el internista es el que tiene que estar alerta también con esto, en este caso también el ginecólogo, si hablamos de un HELP que no suele responder, parecía un HELP leve, perdón, un HELP que apenas iba a instalar o una preeclampsia que ni siquiera convulsionaba, pero a pesar de todas las medidas se, se comporta pues más agresivo, así es que estos datos clínicos
aparentemente aislados son importantes para sospechar en ello, ¿no? También está esta otra proteína, la proteína cofactor de membrana, el inhibidor, estas otras que regulan también. Esta de abajo en sí es la trombomodulina, nada más que esta es el gen, pero se afecta la trombomodulina. Recuerden que una vez que se activa la trombina, se pone en contacto con trombomodulina para inhibir al factor 5 y 8, ¿no? Que son los coenzimas de la coagulación. Y si esta falla, pues también tengo estos problemas, ¿no? O tengo un C3 hiperactivo, también se han descrito mutaciones con ganancia de función. Por eso no me quisiera tardar mucho en esto, pero sí que nos llevemos la idea de que son proteínas reguladoras del complemento o inhibidoras de muchos puntos que hemos visto aquí, ¿no? Nada más del factor 8 hay como 80 o más mutaciones descritas y de todos los demás de la misma manera, pero algo importante es que muchas son heterocigotas y con funciones de 20, 30, 50%, así es que por eso decíamos, el paciente no tiene problemas con esos niveles. Debutan cuando una paciente joven embarazada y desarrolla HELP o un paciente con alguna enfermedad autoinmune, pero que es difícil de controlar con los tratamientos habituales. O un paciente que se sometió a un procedimiento quirúrgico que nunca en su vida había estado expuesto a ello y por primera vez después de la cirugía comienzan a tener fenómenos de trombosis o de anemia hemolítica microangiopática con consumo de plaquetas y suelen estar bajos. Es decir, si nosotros graficáramos el complejo de ataque de membrana, que de hecho ya se puede pedir esa prueba, incluso en hospitales de México, en los principales tienen esta prueba, que pedimos los niveles de MAC y se pueden ver. Y si viéramos en una infección, pues después de la infección esos niveles suelen bajar. Y eso graficándolo. Así es que en un paciente de este tipo, nosotros pedimos esta prueba y suelen mantenerse hiperactivo el complejo de ataque de membrana. Obviamente todas las proteínas que están atrás. Así es que vean por qué eh, pues son demasiados los mecanismos aquí y básicamente si esto no está regulado, pues se forma el MAC. Se ha demostrado también que se activan plaquetas por el complemento y se forman estas micropartículas derivadas de las plaquetas activadas y también obviamente los famosos quimioatrayentes de neutrófilos y esto se va sumando. Por eso decíamos que los homocigotos se declaran muy temprano, pero un heterocigoto y con buena función de estas proteínas no se diagnostican hasta que son sometidos a un procedimiento que les exige, pues, o algo, un estrés biológico al que no se conocían, ¿no? Entonces, esta sería la célula endotelial del glomérulo, pero también la de los capilares peritubulares renales y se van a dañar, pero aquí no por la toxina de Shiga, sino por hiperactividad del complemento debido a que no tienen estas proteínas funcionando adecuadamente las reguladoras y las inhibidoras, algo parecido a lo que pasa en la membrana del eritrocito cuando veamos hemoglobinuria paroxística nocturna, no la que ya vimos por frío. Nuevamente, esto sería la luz, estas son mallas de fibrina y ahí vemos los eritrocitos que aquí todavía no se han rebanado, pero están atrapados. Cuando las mallas son así tan densas, simplemente quedan atrapados y se forma un trombo, se tapa la microcirculación, inmediatamente se elevan los productos nitrogenados. Pero cuando los trombos son laxos, se van a rebanar. Aquí vemos un glomérulo, aquí está la arteriola aferente, la eferente, este sería el espacio urinario, pues aquí es donde todo el espacio blanco donde se van a filtrar todo el filtrado glomerular que va a ir a dar a los túbulos, pero aquí el daño, vean que es intraluminal, no tiene nada que ver los podocitos, ni sus proteínas, ni todo lo que vemos en una glomerulopatía. Entonces aquí abrimos una ventana de esta luz capilar y vemos en verde las mallas de fibrina. Las azules son plaquetas que se están consumiendo al pegarse con la glicoproteína 2B3A a la fibrina. Y por eso decimos, la triada aquí se ve muy bien,
formación de microtrombos intravasculares que van a rebanar a estos eritrocitos. Aquí vemos cómo se están doblando estos eritrocitos y se fragmentan. Vean cómo no son tan densos. Pero una vez que se fragmentan, me dan microesferocitos y estas células triangulares características que es lo que llamamos esquistocito o esquizocito de división y los microesferocitos. Y vean cómo este rojo es más denso que este rojo. ¿Por qué? Porque se libera hemoglobina al romperse esto y me da el resultado de un eritrocito bicóncavo, resulta un microesferocito y un esquizocito, o a veces dos esquizocitos. Pero no drepanocitos ni degmasitos que suelen tener otra forma y no son tan densos esos, excepto el drepanocito sí es denso, pero se tiene una forma muy peculiar, alargada como forma de hoz de plátano, etc. Y aquí vemos los esquizocitos. Entonces, ¿por qué se forma la fibrina? En el caso del atípico que acabamos de mencionar, por el daño del complemento, se dañan las células endoteliales, se activan las interleucinas y se forma fibrina por el factor testosterona. En el caso de la toxina de Shiga, por el daño que ya vimos, esos cuatro mecanismos principales, y también se forman las mallas de fibrina, se rebanan los eritrocitos, porque luego me dicen que andan rebotando y que por eso se hemolizan. No, se rebanan en las mallas de fibrina, ya lo hemos repetido en todos los videos anteriores, y se forman esto. Pero vean cómo está pasando dentro de la luz y estas mallas de fibrina pues forman microtrombos y no puede haber filtrado glomerular y por eso es que es brusca la caída del filtrado glomerular con la contraparte y elevación de los productos nitrógenos, urea, creatinina, etcétera, como se evalúa cualquier función renal aunado a estos datos de hematológico, ¿no? Y este eritrocito bicóncavo, que aquí lo vemos de frente, pues se va a rebanar y recuerden, el más característico es este triangular, el verdadero esquizocito. Esto es en mallas de fibrina y tal cual se ven. Y si lo vemos en frotes, también ya lo hemos estado viendo. Esto se podría confundir con un degmacito, pero no está muy claro. Pero los que son más triangulares y más densos son los que llamamos esquizocitos, productos de esa rebanación. Y a veces la anemia puede ser grave. Se puede ir de hemoglobinas de 14, se pueden ir hasta 5 de hemoglobina y a veces requerimos transfusión. Pero repito, si es asociado a toxina de Shiga, suele ser más leve el cuadro, se autolimita, solo hay que mantener al paciente, etcétera, pero en el atípico sí suelen dar problemas. Esta es una biometría normal, nada más para acordarme de estos niveles de hemoglobina. Por ejemplo, este se puede ir hasta 7. Después de 7, por criterios, ya ven que luego los transfunden, pero algunos transfunden menor de 8, otros esperan hasta 6, 6.5 para transfundir, pero no importa, a veces sí se requiere la transfusión. Y el otro dato que no está aquí sería la plaquetopenia en una biometría hemática normal. Pero si recuerdan estas gráficas, esta de volumen, voy a tener un pico por aquí pequeñito que son los esquizocitos y los microesferocitos. Y, y de este lado el pico va a estar para acá porque son células más densas. Y así es que uno de estos valores no se altera tanto porque no son suficientes, pero si esto siguiera avanzando, sí podría alterarse este de la concentración. Esto suele caer aquí de manera normal, pero hablando de esta anemia hemolítica microangiopática, esta mancha se va a cargar a este recuadro y a este. En este están los microesferocitos y en este están los esquizocitos. Así es que si tuviéramos un histograma, pues aquí se ven muy bien los esquizocitos o esquistocitos triangulares densos y los microesferocitos. No confundir con un esferocito, porque luego dicen que el diagnóstico diferencial pues, son las anemias hemolíticas autoinmunes que me dan esferocitos y eso ya lo vimos muy claro, pero en este vamos a ver más microesferocitos por los mecanismos que ya mencionamos. Y también puedo ver reticulocitosis si es importante y si se está compensando la anemia. Así es que son datos indirectos de hemólisis, pero, o directos si quieren, pero hay que estar también pendiente de este otro valor. Aquí vemos dos glomérulos nada más. Este no es de un caso de anemia hemolítica microangiopática, es un glomérulo esclerosado por otra enfermedad,
Pero veamos, este todavía es funcional, este no, pero es lo que pasaría. Entonces empezamos a tener trombosis de la microvasculatura en múltiples glomérulos, a veces en los capilares peritubulares del riñón. Aquí hay dos eritrocitos. Y esto, lo que hemos estado repitiendo, ¿no? Aquí vemos la punta de un glomérulo, el espacio de Bowman y el inicio del túbulo contorneado proximal y los daños que hemos estado mencionando. Entonces, datos importantes para el diagnóstico, pues pedir, además de todos los clínicos que hemos estado diciendo, pues pedir en cultivo de heces para las algunas enterohemorrágicas o a veces enteropatógenas de E. coli, ya vimos que hay otros subtipos también, o para la Shigella. Eh, ya podemos pedir la prueba directa para toxina de Shiga, el estar pendiente de esto, la trombocitopenia por consumo, la anemia hemolítica microangiopática y la instalación brusca de la lesión renal con elevación de creatinina y urea. Y la oliguria por esta disminución del filtrado o caída del filtrado glomerular en poco tiempo. Así es que no les quiero decir un punto ni ponerles algoritmos porque esto son cuadros desde muy leves, a veces asintomáticos, otros que se autolimitan, etcétera, hasta cuadros muy graves que no solo el riñón se va a afectar, sino también el paciente puede tener confusión mental, es decir, parecido a una PTT, estados de precoma, eh, necrosis de los ortejos, parecido a un taponamiento por estos geles que veíamos o en las anemias hemolíticas este, autoinmunes o proteínas como la fibrinogenemia, por ejemplo, la criofibrinogenemia, etcétera. Y los tiempos de coagulación o el fibrinógeno suelen estar normales, puesto que no es un consumo tan importante, sobre todo en formas leves moderadas, porque los glomérulos pues solo se está llevando ahí a cabo la coagulación, no es tan diseminada, pues si podríamos verlo esto de otra manera como una coagulación intravascular localizada a los riñones, aunque con extensión a otros órganos en casos más graves. Y es importante medir ADAMS-13 por la relación, pues como ya dijimos, aunque se afecta predominantemente el riñón, en cuadros más graves se puede afectar el cerebro. Y así es que si tengo ADAMS-13 o actividad de ADAMS-13 normal o niveles normales, esta prueba sí, con esa sí contamos, pues voy por descarte cerrando el cuadro a un síndrome urémico hemolítico, ya sea asociado a la toxina de Shiga, si tengo el antecedente de la infección, o no, y se trata de un atípico, por ejemplo. Entonces, son datos muy importantes que tengo que tener en cuenta. Los que están en amarillo aplican pues para cualquier anemia hemolítica, ¿no? Incluso hay que hacer prueba de Coombs. Siempre así inicia la literatura diciendo que esta es una anemia hemolítica no autoinmune, es decir, es la costumbre en medicina llamarle a todo por lo que no es, como los linfomas no Hodgkin, o sea, otras tonterías que siempre se están repitiendo y le pasa lo mismo aquí, le pone un criterio como diciendo es una anemia hemolítica, pero no es autoinmune. Pues obvio, si yo ya vi en el frotis los esquizocitos, ni siquiera tengo que hacer prueba de Coombs, porque ahí voy a ver esferocitos y otros datos. Pero por eso digo, estos son muy generales, pero muchas veces los ponen como criterio. La reticulocitosis, cualquier anemia hemolítica o a veces no hemolítica, a un paciente yo le quito sangre a un donador y va a tener reticulocitosis y ni tuvo anemia ni nada. Así es que estos son datos indirectos, pero que aquí se los dejo, ¿no? Que ya los hemos repetido. Entonces, lactato de cirugenasa elevada, bilirrubina indirecta, como vimos en las autoinmunes. Los niveles de aptoglobina, esto sí podría ser un poco más importante, puesto que como es una anemia hemolítica intravascular más que extravascular, pues la aptoglobina, si esto es grave, se puede consumir. Vean el video de aptoglobina donde se explica todo esto. Y la reticulocitosis, que repitiendo, pues no es un dato que me ayuda en el adecuado contexto clínico. Así es que esto es para el diagnóstico los puntos más importantes y del tratamiento pues nada más si es el asociado a la toxina de Shiga, el que llamamos pues adquirido,
o clásico le dicen en la literatura, pues simplemente son medidas de soporte que estos que decíamos de manejo de líquidos, electrolitos, rara vez vamos a tener que ver que se altere el, que me dé una acidosis, por ejemplo, metabólica por la falla renal, pero generalmente no va a pasar de ahí. La mayoría son cuadros leves, se autolimitan, no hay que dar antibiótico, muchas de las diarreas, recuerden, sobre todo en niños, son virales, así es que, es más, hay medicamentos que pueden darme síndrome urémico hemolítico, pero generalmente hablamos del atípico, no de este. Así es que cuidado con dar antibiótico terapia en estos casos, ¿no? Además, esto va a ser post-infeccioso después del cuadro diarreico. Y las transfusiones raramente las vamos a requerir, pero sí está justificado, sobre todo en asociado a la toxina de Shiga. Hemodiálisis o diálisis normal también puede llegar a requerirse, aunque eh, eso va a depender si el cuadro llegó a ser importante. En cambio, en el atípico, pues aquí sí, este es un cuadro más agresivo, son de peor pronóstico, también depende de si es homocigoto, heterocigoto, el grado de actividad, qué proteína está afectada al complemento, etcétera. Sin embargo, como todos terminan en la fase de MAC, vamos a ver que este medicamento es el importante, ¿no? Pero se ha probado también con factor H recombinante cuando se demuestra la mutación que está en el factor H, pero la plasmaféresis o el intercambio pues, de plasma no ha mostrado mejorías. En general hay estudios que comparan esto y generalmente no, no muestra mejoría, aunque sí hay plasmas que son ricos en factor H y se dan, pero siempre y cuando sea esta la falla. Pero ya vimos todas las proteínas que fallan y en qué grados, ¿no? A veces a la alza, a la baja. Eh, Estos en pacientes lúpicos, pero también en el síndrome urémico hemolítico atípico, pero tampoco han dado buenos resultados. Pero sí hay que usarlos en pacientes que tengan hemolítico atípico y que sean con enfermedades autoinmunes. Pero este es el que quiero concentrarme, ya que como vimos va a bloquear al C5 y a partir del C5 es donde se empiezan a pegar todas las proteínas para llegar al complejo de ataque de membrana. Así es que este medicamento sí ha mostrado mucha mejoría, al igual que otro nuevo, que el Gaplacizumab, que este va a bloquear esta parte A1 que les decía en el video pasado, que recuerden que este dominio, como aquí es una enfermedad donde se inhibe ADAMS13, se va a secretar el von Willebrand multimérico largo y estas zonas no se van a doblar y quedan expuestas para que las plaquetas circulantes se peguen aquí. Así es que este anticuerpo es lo que va a bloquear el sitio de unión para la glicoproteína 1B y va a mejorar un poco el cuadro, ¿no? En esto. Y la hemodiálisis y el trasplante renal tampoco se ha mostrado gran mejoría, sobre todo si es relacionado, si es un familiar. Así es que aquí es lo contrario, aquí tratamos de que el paciente tenga la menor relación con, para un trasplante, para que haya menor cuadro de recidiva, aunque como se trata del complemento es mejor utilizar este medicamento que si recuerdan les mostré en otros videos donde actuaban, pero aquí eculizumab va a bloquear al C5 y al bloquearse esto pues no se forma el 6, no se pega el 6, 7, 8 y se polimeriza el 9. Entonces, incluso pareciera simple esto, pero cuando lo vemos comparados con estudios, les decía, ya podemos medir el complejo de ataque de membrana, pero si yo doy eculizumab, en las gráficas se ve muy claro cómo el complemento que estaba al alza dando eculizumab, enseguida en los siguientes días cae el complemento tal cual como si se autorregulara con esas proteínas. Y por eso es importante. Y si lo vemos lo contrario, recuerden que uno de los datos de síndrome urémico hemolítico es la plaquetopenia. También se han visto casos de plaquetopenias de 20.000, 10.000 y se administra eculizumab y en las gráficas se vuelven a ir arriba de 100.000 las plaquetas, incluso a veces hasta se normalizan. Así es que es un medicamento que ha mostrado mejoría por la vía que sea. En general se afectan las tres vías, las de la lectina, la vía clásica y la alterna. Pero más está escrito afecciones de la vía alternativa, por eso les puse
sobre todo más enfocado a esa foto, pero la anterior. Y también en el filtrado glomerular hay estudios en niños y en adultos con eculizumab y ustedes les dan este medicamento y si el filtrado estaba en 50 se va hasta 90, por ejemplo, o de 40 a 60, que ya es una buena tasa de filtrado glomerular, eh, mililitro por minuto por área de superficie corporal, ¿no? Así es que por eso me interesa pues estos medicamentos nuevos que han estado mostrando mejoría en estos pacientes. Esto les decía que hay muchísimas, nada más un ejemplo, la más frecuente, así es que aquí está la localización, pero les digo que hay más de 80 mutaciones descritas, así es que no me voy a detener ahí. Y en resumen, pues les dejo aquí el que acá el que llamamos mediado por toxina de Shiga es el que llamamos clásico o relacionado a la STX, quiere decir toxina de Shiga, es el adquirido, pues. El de acá, el que le llamamos atípico, que debería ser al revés, pues es el que llamamos hereditario, familiar, pues que hay autosómico dominante recesivo, o sea, hay varias mutaciones, por eso decía, y es el que está mediado por complemento más que por la toxina. Así es que estos son nuestros dos principales, así como vimos en PTT que había el adquirido, los anticuerpos contra el ADAMS13, por ejemplo, y el hereditario. Aquí lo mismo, pero estos fármacos, estos primeros se han descrito también en pacientes que después de esto es a lo que esto sí debería ser atípico, ¿no? Pero hay mutaciones que no están descritas, así es que probablemente sea la asociación de estos fármacos que vemos aquí, vean, incluso antiplaquetarios, ¿no? Se pueden asociar a síndrome urémico hemolítico atípico. El autoinmune, que ya les decía, por ejemplo, anticuerpos contra el factor H, y por ahí hay descritos metabólicos como la cobalamina, pero les apuesto que estos al rato van a caer en este lado, ¿no? Así es que no hay nada que... No sabemos quizá la parte exacta, pero esto está ya más que estudiado. Por eso, insisto, no se deben tratar estos cuadros como un grupo en estos libros de urgencias de medicina interna vuelven a poner estos como una entidad, una sola entidad, ¿no? Y hablan tanto de púrpura trombocitopénica trombótica como de síndrome urémico hemolítico como si fueran la misma cosa. Y vean que los mecanismos fisiopatogénicos son totalmente diferentes.